Les decía hoy en la mañana con uno de los hermanos que he conocido aquí, que Dios me ha regalado muchísimos dones y casi puedo hacer todo. Pero una de las cosas que no puedo hacer es ser breve. Entonces tengo que controlarme bastante porque empiezo a hablar del Señor y se me va la vida. Aquí vamos a estar hasta mañana y no terminamos. Muchas gracias por recibirme, a todos los que he podido saludar, a todos mis paisanos, a los que no son mis paisanos, los que vienen de México y de otras partes de Latinoamérica. Me da muchísimo gusto y agradezco enormemente a la diócesis el haberme dado la oportunidad de tener un keynote. Es la plática central para todos los hispanos. De hecho, todos los hispanos tienen la letra S en su gafet, porque nos íbamos a reunir hoy con una plática, con una reflexión que me parece muy importante: el anhelo por la santidad. Creo que vale la pena que hoy reflexionemos un poco sobre esto, porque me parece, ustedes, cada uno, la idea es que se revise a sí mismo, ¿no? Cuando venimos especialmente a una plática de este tipo, hay dos cosas que son muy importantes. Lo más importante es saber qué es para mí. Porque luego decimos, híjole, ¿cómo no vino mi compadre? Le diría tanto bien lo que dijo el padre. Es para ti, ¿ok? Entonces, Dios a través de mí quiere hablarte directamente a ti. Y la segunda cosa que también hoy platicaba en la mañana de una plática para los sacerdotes, decía que el católico, incluyendo sacerdotes y obispos, no toma nunca nota en las pláticas. Y entonces, la mayor parte de lo que yo les diga se va a perder. Yo les ponía en la mañana el ejemplo de la parábola. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Salió el sembrador y tiró la semilla, ¿no? ¿Dónde cayó la primera semilla? ¿Recuerdan? En el camino. ¿Y qué pasó con ella? Los pájaros se la comieron, ¿no? Bueno, es decir, no aprovecharon nada. Bueno, según mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me parece que el católico, después de una misa que tiene una homilía más corta, cuando uno sale y le pregunta de qué se trató el evangelio, no sabe. Y menos si le pregunto de qué habló el párroco. Sabrá Dios. Las semillas se las comieron los pájaros, no dejaron nada. ¿Sí? Entonces, es bien importante lo que están haciendo ya ahorita algunos. No se trata de transcribir la plática o la conferencia o la homilía. Se trata de estar atentos a lo que Dios va a decirme a mí. Yo en la mañana, cuando estuve en la plática de la mañana, tomé una serie de notas de un tema que es, digamos, está en el core de mi vida, el querigma. Y sin embargo, la forma como lo presentó es distinta. Y me gustó eso de las 5 R's. ¿Se fijan? Sí me acuerdo. ¿Por qué las 5 R's? ¿Por qué? Porque tomé nota. Sí. Tomé nota de todo lo que dijo. No transcribí su plática, pero tomé nota. Entonces, Dios te quiere hablar hoy a ti. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la santidad, que la vamos perdiendo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, así, como dicen allá en mi tierra, la neta? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos como anhelo central el ser santos? Como que pensamos que eso solamente son para gente superdotadas, y tenemos a alguien que levantó su mano, ¿no? Pero pensamos que es hacer cosas muy extrañas, fundar obras, no sé, tener experiencias místicas. Hay muchos místicos que no son santos, al menos no son canónicos. El santo es una persona que vive una vida ordinaria, como la de todos nosotros, nada más que la vive con la gracia de Dios y buscando hacer su voluntad. La santidad es tan esencial en la vida de los cristianos, dice Hebreos 12:14, dice, sin santidad, check it out, tomen nota,
Sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. ¿Quieren ver al Señor? Bueno, veo que no quieren muchos, entonces los que no, bueno, no sean santos. Pero si quieres ver al Señor, tienes que ser santo. Nadie verá al Señor sin santidad. La santidad debería ser tan común a toda la iglesia como lo fue para la primera. Los cristianos se identificaban como santos. Fíjense lo que dicen las cartas. Voy a tocar algunas citas. Filipenses 4:20. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son los santos, hermanos? Los santos son los cristianos. Decir santo y decir cristiano debería de ser lo mismo. Por eso un cristiano que, salvo situaciones particulares, no comulga, caray, realmente será cristiano. Yo les digo que es fácil llevar un control sobre esto en las familias, ¿no? Porque cuando tú ves que el esposo no comulga, dices, caray, a ver, ¿qué pasó ahí? Hay pecado grave en medio, grave. Cuando un hijo no comulga, cuando deja de comulgar por tiempo, es que el pecado ya se hizo habitual en él. Lo normal es ser santos. No debería, esto que tenemos canónicos, se fue haciendo como ejemplos así, bien grandes. Imagínense ustedes que para ser un santo canónico, o sea, alguien que puede uno decir, qué modelo, lo primero es que hay que tener virtudes vividas en grado heroico. Por eso, la gente me dice, padre, usted es un santo. No, ¿qué voy a ser un santo? Virtudes en grado heroico. Y tengo una paciencia que no me la aguanto. Grado heroico. No llego ni a la mitad. Santos. Carta de Pablo a los Colosenses, igual. Capítulo 1, verso 1, así empieza. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a todos los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Sí? Un saludo para todos los colosenses, para todos los santos. Un saludo para todos los santos de Oklahoma. Ahora tendríamos que checar si realmente fue para ustedes, para los santos. Y es que esa es la forma de entender de Pablo, ¿no? Es la forma de entender a todos los que pertenecen al pueblo de Dios, de entendernos a nosotros mismos, de procurar, sostener y cuidar nuestra santidad en un mundo que la agrede terriblemente. Desde pequeñitos somos agredidos tremendamente para arrancar de nosotros la semilla de la palabra, para arrancarnos la santidad mucho o poca que pudieron habernos dado en nuestras casas. Es el llamado que hace Jesús al inicio de su predicación. Sabemos que Mateo en el capítulo 5, 6 y 7 nos presenta lo que será un condensado de todo el evangelio, ¿no? Ahí está la novedad del evangelio. Y el capítulo 5, que se supone que es a lo que se le llama el sermón de la montaña, o sería, pues digamos, el core de todo, ¿verdad? Termina en el verso 48 con un imperativo: sean perfectos. ¿Y por qué dice perfectos? Generalmente los que estudian la Biblia dicen en común que este texto de Mateo 5:48 está referido a Levítico 19:2, donde dice la Escritura: sean santos porque su Dios es santo. ¿Okay? Sin embargo, Jesús aquí modifica un poquito el asunto
y lo pone perfectos. De hecho, al principio del cristianismo, a los cristianos se les llamaba que habían entrado en el camino de la perfección. ¿Por qué? Porque el perfecto es el que repite, repite y repite y repite y busca siempre avanzar. Voy a poner el caso, por ejemplo, de una persona, de un tornero que hace tuercas o que hace tornillos. ¿Cómo le va a salir su primer tornillo? Pues medio chuecón, ¿verdad? El hilo no coincide, se le movió, se rompió la pieza, mete otra. El maestro le enseña otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y notaremos que la perfección nunca se alcanza, porque siempre hay algo más que avanzar, ¿no es cierto? Siempre hay algo más que saber. Hoy se llama la enseñanza continua, ¿no? O sea, ya soy ingeniero y luego sigo adelante y adelante y adelante y adelante y luego con la tecnología y vamos avanzando. Yo les digo a los niños, miren chicos, yo empecé a estudiar mi catecismo en mi casa cuando tenía 5 años y todavía en Macao y tengo 71. Nunca se acaba. Y me fascina. Por eso no sé ser breve, porque cada vez que doy un curso le agrego más cosas que he aprendido, que he leído, libros nuevos, etcétera. Entonces, sean perfectos, hermanos. No se conformen con lo que tienen. Tenemos que ser santos, conocer, penetrar su misterio cada vez más. Ojalá y pudieran escuchar ahorita que decía el hermano Luis que nos hablaba de una de las iniciativas más grandes, que fue también de las primeras que hice, se llama Evangelización Activa. La página es evangelización.mx. ¿Okay? Ahí en esa página, a lo largo de los últimos casi 30 años, he ido poniendo mi material, pláticas, conferencias, ejercicios espirituales, etc. Me gustaría que pudieran revisar los ejercicios espirituales, pero de manera muy especial que escucharan el del año pasado, no el de este año. Sí está bueno también, pero sobre todo en este tema que estoy diciendo, porque nos habla del reino, que es una realidad que pocos católicos y protestantes conocen, porque solamente la conoce el cristiano, solamente la conoce el santo. Solamente la conoce el que se introduce en el misterio de Dios y avanza en él para entrar en una dimensión maravillosa de paz, de gozo, de alegría, pero para eso tienes que morir. Y en la medida en que morimos, en esa medida disfrutamos del reino. Y entonces entendemos aquello que decía Jesús en el Evangelio de Juan: si el grano de semilla no muere, no da fruto. Hay que morir para vivir, dice Pablo. Y entonces entendemos que es verdad, porque la verdadera vida no es esta que nosotros conocemos, y por eso he dedicado toda mi vida a la predicación, lo más que puedo, porque quiero que mis hermanos conozcan algo que yo conozco, algo que yo he vivido, algo que de repente apareció en mi vida y fue transformando mi realidad, mi conciencia de las personas, de mis hermanos, de mis hermanas, de todo cambió, del mismo dinero, todo cambió, porque murió. Decía hoy en la mañana, ¿se acuerdan? Nuestro conferencista, todo lo hago nuevo. Ese es el querigma. Es una experiencia interna que no se aprende en los libros. Estaba platicando con Renier, que él tiene un apostolado que es Intentional Discipleship, o sea, discípulos intencionales. Cuando tú quieres ser discípulo, cuando tú quieres imitar a Jesús, cuando tú quieres ser uno de ellos, un cristiano más, un católico más que va a misa y se persigue, se echa su rosario. No. Y eso no quiere decir que eso esté mal. Esas son prácticas de los cristianos, pero eso no hace a un cristiano. Al cristiano lo hace una experiencia que se llama invasión del Espíritu, dice Conchita Cabrera de Armida. El Espíritu Santo te invade y empieza a transformar tu corazón. Y empiezas a ver a tu señora de una manera diferente, a tus hijos, tu trabajo, las cosas económicas. La misma iglesia cambia, todo tiene una nueva visión. Porque el Espíritu Santo que santifica invade nuestro corazón.
El Papa Francisco, en su carta sobre la santidad que les recomiendo leer a propósito de esto, se llama Gaudete et Exultate, del 18 de marzo del 18. Dice en el número 7, y que nos habla de una santidad ordinaria en la vida. O sea, el santo es la persona que cocina papas y que vende tacos y que hace tuercas y que lo que quieran hacer, ¿verdad? Lo que sea tu vida, ahí se es santo. No se es santo cuando vengo a una conferencia o vengo a misa y ya, sí, no. Necesitamos santos en el mundo. Ahí donde trabajas, en la zanja, con el pico, poniendo ladrillos, haciendo los huevitos en la mañana para los hijos, qué sé yo, lo que hagas. Y todo eso que haces adquiere una calidad y una dimensión impresionantemente diferente. Les voy a contar un chiste pelado, pero está en italiano. Cuando todavía no conocía bien el italiano, tuvimos una misa, allá en Italia, después de la Pascua, el domingo de Pascua, es un día inhábil para toda Italia. Se llama Pascueta. ¿Okay? Y en la Pascueta, la costumbre de ellos es reunirse con familias como en un rancho o en una quinta, así fuera de la ciudad, ¿no? Ir a pasarse el día allá con toda la familia, comen como locos, beben como locos, se divierten como locos, ¿verdad? Y entonces yo ahí tengo buenos amigos y cuando yo vivía allá me invitaron a una pascueta. Entonces mi italiano todavía estaba bastante pobre. Y entonces estaba predicándoles yo. Y yo estaba, pero créanme que estaba emocionado predicando el día de la Pascueta. Era una comunidad de jóvenes y habían invitado a todas sus familias, había como unas 60, 70 gentes ahí, celebrando la misa de la Pascueta en ese rancho. Y entonces yo digo, este es un día tan gozoso, todo lo estoy diciendo en italiano, questo un giorno di tanto gioia, di tanto che il Signore ci mette nel cuore, qual gioia, che pure le donne sfruttano scopare. Primero se hizo un silencio y luego soltaron la risotada todos. Dije algo mal. Bueno, sigue la misa, ya todavía las risillas, todavía después risas y más risas, ¿no? Y pues qué dije, ¿no? Ya termino la misa y digo, oye, ¿qué pasó? No, hermano, es que un amigo que es el que me está enseñando más el italiano me decía, no, hermano, es que escoba en italiano se llama scopa, ¿ok? Pero una traducción grosera de ellos, escopare quiere decir tener relaciones sexuales. Entonces, imagínense que lo que yo estoy diciendo es un día de tanto gozo, de tanta alegría, que las mujeres hasta disfrutan escopare. Yo lo que quiere decir que hasta disfrutaban barrer. Imagínense ustedes. Pero creo que es aplicable a las dos. Y créanme, esta es la realidad de la santidad. Esta es la realidad de la santidad. Eso es lo que nos hace ser nosotros mismos y al mismo tiempo ser imagen de Jesús. No sé si ustedes han visto la serie que ha habido mucha controversia, pero yo la recomiendo mucho porque creo que verdaderamente vale la pena, la de Chosen. El actor, que es un excelente católico, acaba de estar en la conferencia ahora ¿dónde fue? En Indianápolis. Siempre tiene una cara sonriente, amable, afable. Ese es el santo. No es el que hace muchas cosas, ni que tiene no. ¿Has pensado en ser santo? No me digas, no, tú piénsalo.
Debemos recordar y reconocer que hemos sido hechos a imagen de Dios. Y cuando el Espíritu Santo llegó a nosotros, ha habido un cambio, en metafísica se llama ontológico. Ha cambiado nuestro ser. La presencia del Espíritu Santo en nosotros hace de nosotros realmente, hermano, no lo podemos ver, ni lo comprendemos porque como no se activa, les decía a los padres hoy en la mañana, tenemos el Espíritu Santo, les platicaba de una chivatorilla, ni a la mitad, ya me acabé casi la mitad de mi tiempo. Les decía en la mañana que en una ocasión estaba un grupito, yo era joven, bueno, más joven, y yo pertenecí mucho tiempo, todavía pertenezco de alguna forma al Movimiento de Renovación. Y entonces estaba un grupo, y entonces llegó un obispo, y entonces los muchachos ahí que estábamos reunidos, estaba platicando con nosotros, le dijeron, oiga, señor obispo, ¿no le gustaría que le impusiéramos las manos para que recibiera el Espíritu Santo? Y él, medio molestillo, el obispo dijo, ¿cómo? Si yo soy el obispo, yo soy el que doy el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Y entonces un salvaje le dijo, oiga, ¿y no le gustaría que oráramos para que se le note? Bueno, de que los hay, ¿verdad? No le gustaría que orara para que se le note. Bueno, está bien. El santo es una persona natural, íntegra, o sea, es algo que nace del corazón, es algo que se produce por ese cambio ontológico, pero que necesitamos desarrollar en nosotros. Todos lo tenemos, nuestros niños lo tienen, pero no crece en ellos, no se desarrolla, porque no tenemos las herramientas. Ahorita voy a hablar un poquito sobre esto, para poderlo desarrollar. En la mañana ya nuestro conferencista nos daba por ahí el tema de la oración principalmente, pero no solamente eso, ahorita les hablaré de las 4 patas sobre las que se sostiene la santidad. Es como una mesa. En el Antiguo Testamento la santidad dependía de los lugares, de las cosas, de la observancia principalmente de la ley. Era un código. ¿Y esto en qué derivó? En el ritualismo. Dejaron de aspirar a la santidad. Y les digo que no aprendemos nosotros los cristianos. Nos ha pasado lo mismo. Empezamos con la santidad que emergía en esas pequeñas comunidades que nacían al principio, pero después fuimos ritualizándonos. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente entendemos que un cristiano es el que se bautiza, luego se confirma, luego recibe su primera comunión, y ese es un cristiano. No, esa es una persona sacramentalizada. No es un cristiano. En la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dicen que en Antioquía se les empezó a llamar cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo. ¡Guau! Cuando digo soy cristiano, se te llena la boca, hermano. Soy un seguidor de ese hombre. ¿Somos seguidores de ese hombre? ¿Somos imitadores de Cristo? Y este proceso se llama cadena discipular, que tiene que empezar en nuestras casas. ¿Quién debería de ser mi imagen? Pues mi papá o mi mamá. Yo tendría que ser discípulo, primeramente, de mi papá o de mi mamá. Él me va a enseñar a ser cristiano. ¿Cómo? By imitation. Por imitación. ¿Sí? Hay un libro para los que le mascullan ya al English Speak English, de un tal Reynold Reeves, que se llama The Gospel, The Spirituality According to the John Gospel, que está en Amazon.
Pero en síntesis, ¿de qué se trata ese libro? Él habla de la encarnación. Dice, al principio el verbo. ¿Quién es el verbo? Dios, ¿verdad? Dios, el verbo, la palabra se encarna. ¿Sí? La Biblia se encarna. Y luego dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, con quien hemos comido, y luego termina en griego, sin artículo, diciendo así, la palabra. Eso es lo que ellos vieron. Ellos tocaron con sus manos la Biblia. La palabra habló delante de ellos. La Biblia actuó delante de ellos. La Biblia convivieron con una Biblia viviente. La palabra se encarnó. Luego dice Rips, esa palabra que se encarna, luego se desencarna dándose y se pasa a un libro, el Evangelio de Juan. Y luego ahora cada uno de nosotros la reencarna para darle a los demás. Es decir, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, debería de ver una Biblia viviente, la palabra. He tocado la palabra. ¿Sí? He tocado la palabra. No a una mujer. He tocado la palabra. He convivido con la palabra esta mañana. He comido con la palabra. ¿Se fijan? O sea, la palabra se hace viva en nosotros. La palabra se hace realidad y esa es la santidad. Porque Dios es santo y Jesús vino a mostrarnos precisamente esa santidad. De manera que este niño que está aquí, él pueda decir, he tocado la palabra porque he tocado a mi mami, a mi papá. Y así es como él va aprendiendo, porque lo ha visto hablar, lo ha visto reaccionar, ha visto cómo ama, cuida, protege a su madre, etcétera. O sea, la vida cristiana es un libro que se absorbe y luego se proyecta. Y así es como se daba la evangelización. Si ustedes se fijan, y es lo que dice Rips, Jesús simplemente hablaba y, o sea, lo hemos visto cómo curaba, hemos visto cómo amaba, hemos visto cómo aún a sus enemigos los amaba, cómo amaba a Dios, cómo pasaba largas noches. ¿Cuántas veces has visto a tu papá, a tu mamá orando? ¿Quién te enseñó a ti a orar? Por eso en nuestra iglesia no sabemos orar porque no lo aprendimos en casa. Aprendimos a rezar, que el Padre Nuestro, que el Ave María, que en la mañana lo decía el conferencista, ¿no? No está mal. Pero parecemos cacatúas, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué estás diciendo? En un trabajo que hice cuando estaba aquí haciendo el doctorado sobre la Virgen María, en uno de los trabajos que nos encargaron, yo hice un trabajo sobre el Ave María. Y entonces en el Ave María, ¿cómo empieza el Ave María? Dios te salve María, ¿ok? Se supone que esa es el saludo del ángel, ¿es cierto? ¿Sí? Bueno, en griego dice Jaire que Jaritomene. Ni siquiera aparece la palabra María. Y luego, fíjense, nomás para que vean lo que decimos repetidamente, así lo aprendimos y no sabemos ni qué estamos diciendo, ¿ok? Dios te salve.
Para empezar, el verbo es un subjuntivo, es decir, ojalá, probablemente, sería muy bueno que Dios te salve. ¿Cómo? ¿A la llena de gracia la va a salvar Dios? Dios te salve. Dios te salve, Ernesto. Pues sí, ojalá y sí, ¿eh? Sería un buen deseo, ¿no es cierto? Que Dios lo salve, Padre. Ay, gracias. Dios te salve, María. En el original griego desaparece la palabra porque le cambia el nombre. A todos los grandes hombres y mujeres de la historia, Dios le cambia el nombre. Pedro se llamaba Simón. De ahora en adelante te llamarás Pedro. Y con eso lo identificaba con ciertas propiedades, una roca sobre la que va a construir la iglesia. María es la llena de gracia, es la inmaculada. Alégrate es el verbo. Alégrate, llena de gracia. Ya no eres María, ahora eres la llena de gracia. Y así como eso, aquí me podría pasar diciéndoles muchas cosas sobre nuestras oraciones que no comprendemos y que son hermosísimas, pero que a base de tanto repetirlas se transforman en algo que decía un padre, que es como una moneda de cuño corriente. Agarren una moneda mexicana, americana, antigua, y vamos a ver que casi ha perdido de tanto estar en la bolsa y que se talla con otras monedas, sobre todo antes que usábamos mucho las monedas, se talla con las otras y entonces va desapareciendo la imagen, ¿no es cierto? Y queda así nomás, los que vivimos ahí en México, allá los pesos y los 20, ¿verdad? Pues ya estaban así bien planitos. Dice, así le ha pasado a nuestras oraciones. Van perdiendo valor, van perdiendo la imagen de tanto decirlo, porque lo decimos sin saber. Simplemente el Padre Nuestro, la palabra Abba. Jesús nunca utiliza la palabra Padre, usa la palabra Abba, porque es la palabra cariñosa para referirse al papá. Abba. Cuando oren digan Abba, papito, papaito, como dicen allá en Sudamérica. Apá, daddy, aquí en los Estados Unidos. No dicen, hey father. No, ¿verdad? Hey daddy. Hey daddy God. Es lo que nos enseñó a decir. A sentirnos como niños con el Padre. El Salmo 24 ya empieza a hablarnos de algo profundo, interno. En los versos 3 y 4, leo el 4, dice, el de manos limpias y puro corazón, el que no alza su alma a la falsedad ni jura en el engaño. Hermanos, para que entendiéramos qué es la santidad, la única forma de que lo pudiéramos entender era que la santidad misma se hiciera hombre. Hemos visto la santidad. Díganme algo, además de los milagros, que los milagros son únicamente para probar su poder, que también nosotros los podemos hacer, y si no hay entre nosotros milagros, es porque no tenemos fe. Porque el Señor dice, impondrá las manos en los enfermos y sanarán, pero la gente viene conmigo, Padre, me impone las manos para que me sane. ¿Y crees que te va a sanar? Bueno, no sé, pero póngame las manos, ¿no? O tú te vas y dices, ya estoy sana. Así se debería ir. Gracias, Padre, porque ya estoy sana. Eso sería creer, ¿no es cierto? Jesús no hizo cosas extraordinarias que no podemos hacer nosotros. Es más, Él dice, harán cosas incluso mayores. Ay, Carlitos. Y Jesús no miente, ¿o sí? Y si dice que podremos hacer cosas mayores,
Pues es que podemos. Él es la santidad. ¿Qué cosas extrañas hizo, díganme, Jesús? Decía, aparte de esto, vivió con sus papás hasta los 30 años, con su mamá al final, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo? Predicar. Y al predicar, ¿qué hacía? Pues predicar, hablaba del reino, de la conversión, de cambiar de vida. Fue un carpintero normal. ¿Y qué? Durante esos años no fue santo. ¿Cómo está el asunto? Pues fue un carpintero normal, así dicen. Sí, aquí lo tengo. Me sobran 14, aquí lo estoy llevando. No me estén diciendo, porque aquí llevo mi cuenta. Me dicen que 10, pero no, yo aquí tengo mi cuenta. ¿Ven cómo no sé ser breve? Lástima, Margarito, ¿no? Ser santo, mis hermanos, es ser diferente. Viene de la palabra en hebreo kadosh, que significa separado. Por eso es que somos diferentes. En el colegio que fundé, el niño desde que entra a Pre-English, que es el primer grado que tenemos, construí un pequeño elemento de repetición para ir formando una conciencia cristiana, ¿ok? Está basado en 3 principios. Y dice así: Because I'm a Christian, I know that my words, my thoughts, and my deeds are different. ¿Ok? No soy igual que los demás. El niño de chiquito, antes de empezar sus clases en la mañana, tiene que repetir eso. Because I'm a Christian, I know that my word, my thoughts and my deeds are different. Y luego repito otra vez. Because I'm a Christian, I know that the sin will destroy me. Porque soy cristiano, sé que el pecado terminará destruyéndome. Y finalmente, because I'm a Christian, I know that what I sow, I'm gonna reap. Porque soy cristiano, sé que lo que siembre, eso voy a recoger. ¿Okay? Cada uno está basado en una cita bíblica que se aprende de memoria, en inglés y desde pequeño. Y lo va a repetir todos los días hasta que salga de junior high. Y el día de la graduación, la principal dirá, Arge Instituto, que se llama nuestro colegio, y todos los graduados responderán, present. Inmediatamente después de esto dirán, todos a coro, because I am a Christian, dirán todos el because I am a Christian. Somos diferentes. Y tenemos que enorgullecernos de ser diferentes. Como los primeros cristianos, lean la carta a Diogneto. Esto hace que nuestra vida vaya pasando a una situación diferente, que generalmente pensamos que porque somos diferentes se trata de renunciar a algo. En cierta forma sí, pero más bien ser santo es poseer a una persona, es dejar que Jesús me posea, que el Espíritu Santo me posea. Y entonces, ¿quién es el que renuncia? Es el Espíritu Santo a través de mí. ¿Y a qué va a renunciar? A lo único que es malo para mí. A ver, hermanos, ¿qué tan difícil sería para ustedes renunciar a comerse un pastel crudo? ¿Alguien le entraría al pastel crudo? Pero si ese pastel crudo tú lo percibes, lo hueles, lo detectas como cocido, ¿qué vas a hacer? Te lo vas a comer y te va a hacer mal. Lo que hace la presencia del Espíritu es, te abre los ojos y dice, ¡ay! ¿Está crudo o no? ¿Sí? ¿Quién se comería una tuna con espinas? Con cáscara. Pero si la ves peladita, véngase, ¿verdad? El Espíritu Santo te abre los ojos y tú dirías, renuncio a comerme una tuna con espinas. No manches.
No haces ninguna renuncia, sabes que te va a hacer mal, o sea, no te lo vas a comer nunca. Exactamente. ¿Tengo que renunciar al pecado? No, vas a ver todo lo que hace el pecado en tu vida y cómo te termina destruyendo a ti, tu familia, tus hijos, tus padres, todo. No, hombre, sácate de aquí, bórrale. ¿Por qué? Porque me destruye. Es poseer, es dejar entrar, es dejar actuar, es permitirle a Dios tomar parte en mi vida. Es una apropiación. Nos apropiamos del Espíritu Santo. Y esa apropiación es la que nos hace completamente diferentes. Dice San Bernardo en una homilía, dice, cuando me falta la santidad, dice, me la apropio del costado de Cristo. Textualmente dice, la usurpo de Cristo. Él es la santidad, dame más santidad, quiero ser más santo. Señor, hazme más santo. Tú no puedes ser santo. Él te santifica a través del santificador que recibiste en el día de tu santificación, que fue el bautismo. El elemento ya estaba. Él empezó a santificarnos desde ese momento, pero un chiquitín. Ahora en la mañana decía, y los papás y los padrinos a nombre de... Pero se nos olvida, todo termina el bautismo en una tamalada ahí, sabrosa. Y se acabó el bautismo. Si no es que era una borrachera. La santidad no se trata de prácticas ascéticas, sino de descubrir la potencia detonante de la vida cristiana en toda su potencia y grandeza que brota del mismo Cristo. Entonces, ¿las prácticas espirituales son malas? No. Pero deben de ser eso, deben ser espirituales, deben ser canales por los cuales baja la gracia del Espíritu Santo que santifica, estando conectados con Dios mediante la palabra, la oración y los sacramentos. Es como nos apropiamos de la gracia. Son los tres elementos básicos: la palabra, la oración y los sacramentos. Y esta la potencia, la cuarta parte, es la ascesis. Es ese entrenamiento para la renuncia. Y a veces pensamos en la ascesis, en ponernos clavos en los pies, o ponernos un cilicio, o darnos de golpes. No. ¿Se puede llegar a eso? Con permiso de un director experimentado, sí. ¿Pero qué es la ascesis? Es ese entrenamiento a renunciar. Renunciamos a las cosas fáciles para que cuando vengan las difíciles las podamos hacer. ¿Qué tan difícil es dejar los que toman café? ¿Qué tan difícil es dejar de tomar café un día? Muy duro, ¿ah? ¿Para alguien puede ser muy duro? Bueno, ¿no puede todo el día? Voy a suprimir un café. Esa es ascesis. Luego 2 cafés. Luego 3 cafés. Luego, pues quizás de vez en cuando, pues una semana sin café. ¡Ay, Jesús! Pero se va entrenando la voluntad. ¿Por qué? Porque me está costando. Porque digo, quiero un café. Y luego, no quiero un cafecito. Y tú, ¡ay! Y con pan, ni qué, ¿verdad? Sí, ok, te cuesta trabajo. ¿Qué es más fácil? 6 minutes. ¿Qué es más fácil? ¿Renunciar a un café con pan o a darle delete a esos mensajitos que a veces llegan por el WhatsApp y que ya sabes lo que hay ahí adentro del mensajito? Lo veo, no lo veo, no lo quiero, no quiero. Bueno, tantito. ¿Qué es más fácil? ¿Privarte de un pan y un café o darle delete? No, que darle delete ni que la patada. Te va a ganar la tentación, que delete ni que delete. Es más fácil dejar un café.
Pero nos empieza a entrenar para que cuando llegue el mensajito, ¡pah!, ni te preguntes, vámonos, se acabó. Training, entrenamiento, capacitación, perfección. Sean perfectos, santos, sean perfectos. Nos entrenamos en la perfección. Y esto crea en nosotros una contienda interna. No vine para traer la paz, sino para traer la contienda. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Y esto nos va a traer problemas. La santidad siempre nos trae problemas porque vas a ser diferente. Al principio te va a atacar el esposo, la esposa, el hijo, el padre. Y yo era el aleluyo de la casa. Ahí viene el aleluyo. Ya cállense ahorita porque ahorita ya llegó Ernesto, entonces ahorita mejor. Sí, porque si no nos va a empezar a sermonear el vato. Y como les digo, y es que tienes que dejar todos esos grupos a los que... No tienes que dejar nada, te van a correr, hermano. Si no tienes que dejar nada. Ahí viene este vato, chiva, no, hombre. Ya no lo inviten, por favor, porque empieza aquí que aunque Cristo y Jesús y que no sé qué. Sácalo. Voy a dejar. No, que vas a dejar nada, te van a correr. Y esto, hermanos, trae a nuestra vida y a nuestro corazón una felicidad que jamás has conocido. Una paz que jamás has conocido, una alegría que jamás has conocido, una libertad que jamás has conocido. Para decirle al obispo, pues que se te note, hermano. Pues es la verdad. Tal vez el Espíritu Santo los debe traer como 4 metros abajo. Esa es libertad. ¿Ustedes creen que le cayó muy simpático al obispo eso? ¿Ustedes creen que lo invitan a comer esa noche el obispo a su casa? Va a ver si lo destierra a otro planeta. Claro. Le dijo algo que tracas, ¿no? Eres libre. Por eso Jesús, ¿qué dice? Soy libre para tomar mi vida, para dar mi vida y también para volverla a tomar. Soy libre. Sí. Y es una libertad excelente. Es algo... Todo esto son regalos estupendos. Orar. Nos decía en la mañana. Pues por lo menos dedicarle 30 minutos. Un cristiano, write it down. Escriban. Un cristiano, para llegar a ser un buen cristiano, bueno, les voy a decir, me quedan 2 minutitos y les voy a decir lo más importante de todo esto que tiene que ver con la santidad. Número 1, orar. Hagan un esfuerzo poco a poco. Todo es training, ¿ok? Sean perfectos. Pero la meta, hay que ponernos metas en todo, ¿cierto? Bueno. Tú nunca podrás ser un buen cristiano si no llegas a orar al menos 45 minutos diarios, a más de lo que hablaba en la mañana el conferencista. Tu diálogo con Dios. Además de tu rosario, además de la misa y además de las calculatorias. No es que le voy sumando, no le sumes nada. Es una hora de estar con Él, 45 minutos. Si no lo logras, nunca conocerás el reino. Hay que avanzar. Empiézale por 5 minutos y te vas para adelante. 2, leer la Sagrada Escritura todos los días, particularmente el Nuevo Testamento, empezando por Lucas. Al menos 10 minutos. ¿Sí? Si tú lees 10 minutos, de 10 a 15 minutos, el Nuevo Testamento diario, en un año ya lo leíste todo. Mi director espiritual decía que un buen cristiano debía de leer al menos una vez al año todo el Nuevo Testamento y una vez en la vida toda la Biblia. ¿Tú cuántas vueltas le has dado al Nuevo? Bueno, 2. 3. Ayunar al menos una vez a la semana. Y cuando digo es llegar, ¿a qué tengo que llegar? Al ayuno normal que nos pide la iglesia. En la mañana, para los que, digamos, es una reducción sustancial del alimento.
que puede ser en la mañana un pan y un café, nada entre comidas. A la hora de la comida, una comida que se llama sencilla, digamos un plato de sopa, un pedacito de carne o de pescado y ya, sin postre ni nada. Y en la noche, nuevamente tu café y tu pan. Con eso sobrevives perfectamente bien. ¿Okay? Ese sería el ayuno que se llama el ayuno eclesiástico. De ahí para arriba. Y cuarto, comulgar al menos 2 veces a la semana. Una forzosamente el domingo y tratar de tener 2 comuniones al menos cada semana. Y confesarnos una vez al mes, máximo cada 2 meses. Pero lo ideal, una vez al mes. Son 4 elementos que sostienen la vida de un cristiano y que los harán ser. ¿Los harán ser? En un camino de perfección. En un camino de perfección. Iremos avanzando poco a poco hasta llegar a ser verdaderamente imágenes de Jesucristo. Bendiciones a todos. Alabado sea Jesucristo.